También queremos escuchar, como es propio de este tipo de audiencias, a los demás actores, y por eso queremos darle la palabra al señor presidente del SUE, presidente de ASCUN, y además paisano y rector de la Universidad de Córdoba, doctor Jairo Miguel Torres. Un cordial saludo, señor ministro, viceministro de Educación, de igual manera al presidente de la Comisión Sexta, a todos los senadores de la Comisión Sexta, a los rectores, rectoras, a los estamentos estudiantiles, profesorales, es decir, todos los actores que hacen parte del sistema de educación superior. Y quisiera, en principio, hacer una lectura de contexto de lo que significa esta audiencia. Esta audiencia es un paso importante, un avance importante, en un anhelo, en una reivindicación histórica del sistema de educación superior pública de Colombia, alrededor de esta reforma. Hubiésemos querido, señor ministro, una reforma integral de la educación, que nos pusiera a pensar en clave de país y en clave de presente los cambios que el país necesita, y que desde la educación podemos pensar esos cambios y hacer posibles esos cambios en términos de programas académicos cada vez más pertinentes, que le respondan a los territorios, de la educación como un derecho que llegue al conjunto de los jóvenes de Colombia, que podamos cerrar brechas regionales, territoriales. Es decir, ese es el gran debate que Colombia debe hacer, que el Congreso debe liderar, si queremos pensar la educación en función de lo que el país demanda y necesita. Pero eso no fue posible. Esa discusión sobre la Ley General de Educación desafortunadamente no logró su fin, y hoy estamos aquí, en algo que está en otra ley, que es la Ley del Plan Nacional de Desarrollo. La Ley Nacional del Plan de Desarrollo contempló la reforma de los artículos 86 y 87 como una prioridad. Es decir, aquí le estamos dando cumplimiento a una ley. Lo que está haciendo la Comisión Sexta es darle cumplimiento a la ley del Plan Nacional de Desarrollo. Eso es importante en una lectura de contexto, por qué estamos aquí. Y esta reforma del artículo 86 y 87 nos lleva a un escenario de coincidencia dentro del sector, porque debemos construir un nuevo modelo financiero que le permita que las instituciones de educación superior pública puedan ser sostenibles. ¿Y eso fruto de qué? De un antes, señor ministro, que hay un antes. Desde el equipo de asesores del SUE, los vicerrectores administrativos y financieros, cuando hablamos del desfinanciamiento estructural generado por estos dos artículos, por este indicador que es deficitario, que no ha respondido al crecimiento de los últimos 30 años de la universidad pública, nosotros hemos cuantificado cuánto hemos dejado de recibir en los últimos 30 años, y una cifra que asciende alrededor de 19 billones de pesos, que hoy lleva a que el 50% de los recursos con que funciona la universidad pública en Colombia lo genere ella misma a través de la venta de servicios. El 50%. Es decir, que el sector público, la nación, concurre con el resto, distribuido con recursos de orden departamental, distrital y lo que transfiere la nación. 50%. ¿Eso a qué ha llevado, señor ministro? A que hoy usted va a muchos de los campus universitarios y son campus envejecidos, con unas infraestructuras deficitarias, ¿sí? La precarización laboral de profesores y trabajadores. Gran parte del servicio de la docencia se asumió a través de vinculación de profesores de cátedra, ¿sí? El desarrollo tecnológico, en fin, nosotros hemos documentado técnicamente esa precarización y hemos demostrado a qué ha conducido un desfinanciamiento estructural. Es decir, reformar estos dos artículos es hacer justicia con la educación superior pública de Colombia, en términos de aquí en adelante, porque no estamos hablando hacia atrás, sino hacia adelante. Un modelo de sostenibilidad financiera que nos permita crecer, ampliar cobertura, dignificar la función docente en términos de vinculación de profesores, fortalecer la investigación, la internacionalización, es decir, todos los componentes que permitan que una universidad o una institución de educación superior pública preste un servicio educativo con los más altos estándares de calidad. En ese contexto, señor ministro y miembros de la Comisión Sexta, yo me voy a permitir aquí, en el marco de esta audiencia, hacer una propuesta que ha sido reiterativa por parte del sistema universitario estatal, que son las observaciones
que desde nuestros equipos asesores y en el estudio y análisis que hemos hecho sobre el tema, tenemos a consideración de ustedes en la discusión que debe generarse, por supuesto, en el marco de esta audiencia y del trámite legislativo que de aquí en adelante se emprenda, con las voces del sector. Aquí hay una voz, están las voces de los estudiantes, de los profesores, de los trabajadores, que al final deben contribuir a nutrir ese proyecto de ley para que esa reforma sea pertinente y le cumpla a la educación superior del país. Así que yo me voy a permitir aquí leer la propuesta. El sistema universitario estatal SUBE y su comisión de vicerrectores administrativos y financieros, conscientes de la necesidad que tienen las universidades públicas de resolver su desfinanciamiento estructural, han venido trabajando en estudios y propuestas para reestructurar o actualizar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, para lo cual se construyó un modelo que tuvo como base las siguientes premisas. Primero, los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 no contemplaron los recursos para atender la evolución de las universidades. Ampliación de cobertura de un 332%, pasando de 159.218 estudiantes en 1993 a 687.365 estudiantes en 2023. Más de 500.000 cupos universitarios en los últimos 30 años. Eso ha creado el sistema con el mismo indicador de transferencia financiera. Requerimientos de nuevos docentes, pasando de 22.988 docentes en 2004 a 40.371 docentes en 2023, en tiempos completos equivalentes. Requerimiento de ampliación de sus edificios y campus, infraestructura física, pasando de 2.178.000 metros cuadrados en 2003 a 4.500.000 metros cuadrados en 2022. Requerimiento de infraestructura tecnológica y equipos de apoyo académico, laboratorios, crecimiento de grupos de investigación, ampliación de los programas de bienestar y apoyo socioeconómico, recursos para internacionalización, entre otros. Segundo, en 1992, a la par con la expedición de la Ley 30, el Gobierno Nacional promulgó el decreto 1444, modificado por el decreto 1279 de 2002, por el cual se dictan disposiciones en materia salarial y prestacional para los docentes de las universidades públicas. Sin embargo, en los mismos no se incorporó la fuente de financiación. Si bien este decreto abrió la posibilidad de reconocimiento a los méritos académicos de los docentes, los cuales a su vez repercuten en avances de indicadores para las universidades, con él se inició un trayecto ascendente y sin financiación de los gastos de funcionamiento asociados a la nómina, toda vez que estableció puntos de carácter salarial que se asignan cada año y se vuelven permanentes, los cuales representan en promedio 2,95 puntos porcentuales por encima del IPC cada año. Tercero, sumado a lo anterior, cada año el Gobierno Nacional expide un decreto de incremento salarial para los funcionarios públicos, que en los últimos años ha sido de alrededor de 1,6 puntos por encima del IPC, los cuales no cuentan con fuentes de financiación específicas para las universidades públicas. En particular, vale la pena aclarar que el índice de costos de educación superior no soluciona los puntos de financiación antes citados. Se reitera que bajo ninguna circunstancia puede entenderse que este único cambio, reemplazo del IPC por el ICE, otorga una solución estructural al problema de desfinanciamiento de la universidad pública. Finalmente, recalcamos que la inclusión de los recursos para dar cumplimiento a estos decretos de orden laboral representan el verdadero rescate a la sostenibilidad y financiación de la educación superior pública, ya que son estas normas expedidas por el Gobierno Nacional las que se encuentran desfinanciadas desde su promulgación y constituyen uno de los elementos de mayor impacto en las finanzas de las universidades públicas. Por lo anterior, solicitamos comedidamente
de su concurso, en este caso la Comisión Sexta, para incorporar los ajustes mencionados al proyecto de ley número 212 de 2024 y así poder contar con un sistema de financiación que permita que las universidades públicas y demás IES públicas operen adecuadamente y sean sostenibles en el tiempo. Ese es el problema estructural. ¿Cómo hacer eficiente esos recursos? Y aquí nos estamos mencionando solamente, señor ministro y Comisión Sexta, el decreto 1279, pero muchos otros decretos. Por eso es importante, señor ministro, cuando usted señala que va a hablar con el ministro de Hacienda, es importante que ese aval fiscal sea central y que no quede como han quedado en otros decretos o leyes sujeto a disponibilidad presupuestal. Porque cuando se dice queda sujeto a disponibilidad presupuestal, hoy podemos tener la voluntad política de este gobierno que no cuestionamos y que sabemos que es real, pero vendrán otros gobiernos y esos gobiernos vendrán con otras lógicas y otras visiones. Y seguramente esto no será un tema prioritario ni central en esas agendas. Entonces eso es lo que en la práctica, en los últimos años, en los últimos 30 años, ha desfinanciado la universidad pública. Por eso hemos dicho, aquí hay un desfinanciamiento estructural y la única forma de corregir ese desfinanciamiento estructural son con reformas estructurales. Así que ese nuevo indicador de financiamiento que va a discutir la Comisión Sexta, que va a ser un trámite legislativo, debe contemplar estos elementos que aquí hemos planteado. Y concluyo entonces, estimados miembros de la Comisión Sexta, desde el sistema universitario estatal nos resulta necesario y oportuno reiterar como sistema universitario estatal los siguientes requerimientos esenciales de ajuste a esta iniciativa. Primero, solicitamos comedidamente que en la composición del articulado las obligaciones laborales de ley, como el decreto 1279 de 2002, actual sistema salarial y prestacional docente, o normas que lo modifiquen o sustituyan, los incrementos salariales de cada vigencia establecido vía decreto y cualquier otra disposición nacional en materia laboral queden incorporados como parte del crecimiento anual de la base presupuestal de funcionamiento del artículo 86, los cuales corresponden alrededor de 4,55 puntos porcentuales adicionales al IPC en cada año. Segundo, es necesario incorporar los recursos para atender las necesidades de inversión de las universidades estatales y demás IES públicas establecidas en el artículo 102 de la Ley 1819 de 2016, impuestos sobre la renta y complementarios, recursos que ya han sido asignados desde el año 2013 en una cuantía de 300.000 millones anuales para todas las IES públicas. Incluyendo estos dos elementos esenciales para la adecuada operación de las universidades. Se presenta la redacción de los ajustes que ya nosotros le presentamos a la Comisión Sexta. Yo nuevamente hoy voy a entregarles este documento que es, digamos, un aporte en esta discusión construido desde el sistema universitario estatal, desde la Comisión de Vicerrectores Administrativos y Financieros, que han venido haciendo un trabajo en los últimos años muy técnico, muy riguroso, viendo precisamente estas variables y estos factores que han condenado y perpetuado el desfinanciamiento estructural de la universidad pública. Así que de parte nuestra, miembros de la Comisión Sexta, señor ministro, viceministro, toda la disposición. Nosotros entendemos lo que esto significa, sabemos la complejidad de esto, hay una coyuntura política, hay una voluntad política de la Comisión Sexta. Yo creo que este es el momento importante para que se mande mensajes de parte del Congreso de que se legisla en función de las demandas y necesidades del país. Creo que ese es el verdadero trabajo legislativo, en eso debe consistir el verdadero trabajo democrático. Así que de parte del SUE, de ASCUN, todo nuestro apoyo y acompañamiento para que esta iniciativa realmente nos permita y le mande un mensaje a la juventud de Colombia de un nuevo modelo de financiero para las universidades públicas, para la juventud de hoy, para la juventud del futuro, incluyendo a los que aún no han nacido, que cuando nazcan tengan la oportunidad de encontrar un sistema educativo en el cual puedan dignificar su vida, hacer movilidad social y superar la pobreza que nos ha condenado en este país. Muchas gracias.